Como habíamos mirado anoche, estamos enfocados en el futuro. Comenzamos en Hechos capítulo 14 y el verso 21 al 23, el cual llegamos a mirar que cada iglesia local llega a tener ciertas etapas en su existencia. La etapa de inicio, la etapa de maduración, la etapa de producción de fruto cuando se llegan a establecer ancianos, diáconos, y luego la etapa, la cuarta, de adaptación. Tenemos que aprender cómo trabajar juntos en esa nueva manera de obrar, aunque es algo ya establecido mucho tiempo atrás, es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Y nuestro tema en esta serie, el enfoque es asegurando el futuro. La quinta etapa que cada iglesia llega a enfrentarse, el reto de mantener la iglesia organizada. Y eso es donde nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo mantenemos esto? ¿Queremos glorificar a Dios de esta manera, según su imagen? Tenemos que contestar la pregunta, ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo lo vamos a mantener? De sostener la iglesia organizada de generación tras generación y glorificando a Dios según el patrón bíblico. Eso es nuestro deseo. Y cuando nosotros continuamos adelante en esta serie, en este tema, esto no se va a lograr sin que nosotros estemos unidos. No se va a lograr sin que nosotros estemos luchando por la unidad dentro de la iglesia local. La unidad no es importante, sino que es necesaria para que nosotros logremos esta meta. Y cuando nosotros llegamos a mirar a Jesús, Él llega a tomar tiempo para hacer una gran oración. Ahí en Juan capítulo 17, si van conmigo en Juan 17 y el verso 20 al 21. Dice, pero no ruego solamente por estos, sino también, o es decir, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Saben que esta misma oración que dio Jesús llegó a hacer muchos años atrás? Nos alcanza a nosotros hoy en día también, en este tiempo presente. ¿Sí saben que nosotros somos producto de esta oración? El fruto de esta oración. Y cuando llegamos a mirar a Jesús en esos últimos momentos, antes de llegar a ser crucificado, y Él está enfocado en orar por nuestra unidad. Eso nos está diciendo algo bien importante. Y nuestro foco se debe de prender qué es lo que Jesús nos está tratando de decir aquí. Dios quiere la unidad entre sus hijos. Dios quiere la unidad entre la iglesia local. La meta que está por delante de nosotros se hace imposible sin que exista la unidad. No se va a lograr. Para mantenernos unidos se requiere que miremos hacia la misma meta. Nuestro enfoque tiene que estar dirigido hacia la misma meta. Cuando nosotros llegamos a mirar ¿qué estamos intentando lograr aquí en esta iglesia local? Creo que lo llegamos a mirar claramente ayer. Nuestro enfoque, nuestra meta, lo que estamos tratando de intentar lograr es asegurar la organización de la iglesia por generaciones que vienen en el futuro. Queremos que esto continúe. Ese es nuestro deseo. Ese es el deseo de Fabián y del hermano Chalo, aquí como los que están gobernando sobre este rebaño. Y cuando vamos a Flowerman, ese es el deseo de nuestros pastores allá. Queremos que esto continúe adelante.
Pero es importante entender que todos tenemos que estar mirando hacia la misma dirección. No solamente nuestros pastores, nuestro evangelista o nuestros diáconos, todos tienen que estar mirando hacia la misma dirección. Nosotros deseamos esto. Todos tenemos que estar unidos en donde vamos a unir nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos y nuestra dedicación. Todos hacia la misma dirección. Dice el profeta Amós en 3:3, dice, ¿andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo? Es una pregunta que todos sabemos la respuesta. Obviamente, dos personas no van a estar juntos sin que ellos estén de acuerdo, sin que ellos estén unidos en mente, en visión, en meta. Ahora, no solamente es difícil, sino que es imposible llegar a mantener la iglesia sin que nosotros estemos mirando la misma cosa. Todos deseando la misma cosa. Cuando nosotros miramos la historia de Nehemías, en realidad lo que estamos mirando es esa verdad. Lo que se llega a lograr cuando todos estamos unidos, cuando todos estamos trabajando hacia la misma meta. Y cuando leemos ahí en Nehemías capítulo 1 y el verso 1 al 3, antes de entrar lo que se llegó a lograr, en Nehemías 1 y el verso 1 al 3 dice, las palabras de Nehemías, hijo de Acalías, sucedió en el mes de Kislev del año 20, estando yo en Susa, la capital, que Ananí, uno de mis hermanos, llegó a Judá con algunos hombres. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Ellos me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, están en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. No eran las noticias que Nehemías quería escuchar. Y en realidad eran noticias muy tristes para él. Pero antes de mirar qué es lo que se llegó a lograr aquí en esta gran historia, debemos de hacernos la pregunta, ¿por qué duró tanto tiempo? ¿Por qué había pasado tanto tiempo Jerusalén así de esta manera? ¿Por qué? Más de 100 años así. ¿Y por qué dejaron pasar tanto tiempo, siendo que ya habían judíos que habían regresado de la cautividad y estaban mirando la santa ciudad de esta manera? ¿Por qué? Y ahora, cuando nosotros llegamos a mirar el deseo de Nehemías, él le duele todas estas noticias y comienza a llorar. Y la primera cosa que él comienza a hacer es orar a Dios. Y aunque Nehemías tenía este gran deseo, un gran fervor de querer reconstruir la santa ciudad, de establecerlo de nuevo, él se dio cuenta de algo, que él no lo iba a poder hacer solo. Noten lo que dice en capítulo 2. En el capítulo 2 y el verso 11 y adelante dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, dice, me levanté de noche, yo y unos cuantos hombres conmigo, sin declarar a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciese por Jerusalén. No llevé conmigo animales, excepto aquel en que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hacia la manantial del dragón y la puerta del maludar, y examiné los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Luego pasé hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasara el animal en que yo cabalgaba. Subí de noche por el arroyo y examiné la muralla y de nuevo entré por la puerta del valle y regresé. Y los oficiales no sabían a dónde me había ido ni qué había hecho,
pues hasta entonces yo no le había declarado a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que habían de hacer la obra. ¿Qué es lo que estaba haciendo Nehemías aquí? Simplemente estaba analizando qué tanto se tenía que hacer. Estaba caminando, analizando el estado de Jerusalén, y muy rápido Nehemías se dio cuenta, yo no lo voy a poder hacer solo. Yo no lo voy a poder hacer solo. Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Verso 17. Luego les dije, vosotros veis el mal estado en que nos encontramos. Jerusalén está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén y no seamos más una afrenta. ¿Sí notan qué es lo que estaba haciendo Nehemías? Nehemías en realidad era una buena persona que animaba a las otras personas en la manera como hablaba. Era necesario darle a entender a todos, y que vean todos que este no es mi problema solamente. Esto es nuestro problema. Si notan cómo dice Nehemías, vosotros veis, incluyéndose a él mismo. Y luego dice el mal estado en que nos encontramos. Y luego dice, reedifiquemos. ¿Quién? Todos. Él está llevando a todos para mirar la misma dirección, a unir la mente. Y noten lo que dice el verso 18. Dice, les declaré cómo la mano de mi Dios estaba conmigo para bien y también las palabras que el rey me había dicho. Y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Entonces esforzaron sus manos para el bien. ¿Qué se requería? ¿Qué era el problema? ¿Por qué no pudieron lograr hacer esto anteriormente? Se requería un hombre con una visión, que pudiera unir la mente de todos y ayudarles a todos a mirar la misma dirección. Eso es nuestro problema, no es mi problema. Todos tenemos que trabajar para lograr esto, no solamente yo. Y Nehemías se levantó y unió a todo el pueblo. Noten lo que dice, por causa de hacer esto, de provocar esta unión en el corazón de ellos, en el capítulo 4 y el verso 6. En el capítulo 4 y el verso 6 dice, así reedificamos la muralla y fueron unidos todos los tramos de la muralla hasta la mitad de su altura. No habían terminado, pero estaban trabajando todos juntos. Y dice, ¿por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Otras versiones dicen que el pueblo unió sus esfuerzos para trabajar. Hermanos, eso es lo que llega a suceder cuando nosotros unimos nuestra mente hacia la misma meta. Logramos grandes cosas para Dios. Y nuestra meta es mantener la iglesia organizada. Tenemos que unir nuestros esfuerzos. Noten lo que dice el capítulo 6 y el verso 15. En el capítulo 6 y el verso 15 dice, la muralla fue terminada en el 25 del mes de Elul en 52 días. Eso es lo que hace la unidad. 52 días. Porque estaban unidos. ¿Nehemías iba a poder lograr hacer esto solo? En ninguna manera. En ninguna manera. Cuando llegamos a mirar, les dije que vamos a estar mirando esto muchas veces, el patrón bíblico de Dios. ¿Qué es lo que estamos mirando? Ancianos, diáconos, evangelistas y la membresía, todos trabajando en unidad. Ahora, si eso es nuestra meta, si unimos nuestra visión, no va a haber nada que va a impedir lograr esto. Generación tras generación tras generación. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Nehemías capítulo 6 y el verso 16 lo dice por qué. Noten lo que dice el verso 16.
Y sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron esto y lo vieron todos los pueblos de nuestros alrededores, se sintieron muy humillados ante sus propios ojos y se dieron cuenta de esta obra y se dieron cuenta de que esta obra había sido llevada a cabo ¿por quién? ¿Por los judíos? ¿Quién estaba atrás de todo esto? Era Dios. Era Dios. Dios estaba con ellos, sabiendo que si eso es lo que nosotros queremos lograr, y si nos estamos esforzando y si nuestra mente está unida, nuestra visión está dirigida hacia la misma dirección, ¿quién va a permitir que logremos eso generación tras generación tras generación? Dios. Dios. Dios quiere eso para nosotros, para su iglesia. Y esto nos anima en gran manera. Pero es necesario saber que todos tenemos que desear esto para el futuro de nuestros hijos, para el futuro de nuestros nietos y bisnietos, y así continúa la cosa. Pero no se va a lograr sin que estemos unidos, sin que estemos mirando hacia la misma meta. Para mantenernos unidos, es importante entender que se requiere gran esfuerzo y dedicación. Se requiere gran esfuerzo y dedicación. La unidad no es fácil. Y entiendo eso, miramos eso ayer, ¿verdad? Venimos de diferentes culturas, con diferentes costumbres, ¿verdad? No es fácil, pero no es imposible. Dios no nos pide algo que sea imposible. Se puede lograr. Es algo que aprendemos y por lo cual llegamos nosotros a trabajar día tras día tras día. Es un esfuerzo para mantenernos unidos. Regresando a Nehemías, en el capítulo 4. En el capítulo 4 de Nehemías. Uniendo la mente lleva a uno a esforzarse y dedicarse a lo que está por delante. Notemos lo que tuvieron que hacer los judíos en los tiempos de Nehemías en el capítulo 4 y el verso 16 y adelante. Dice: pero desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra y la otra mitad empuñaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los oficiales estaban detrás de toda la casa de Judá. Tanto los que reedificaban en el muro como los que llevaban cargas estaban armados. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra empuñaban la jabalina. Eso es dedicación. Sabían qué tenían que hacer, pero a la misma vez estaban dedicados a la obra, esforzándose en gran manera. Una mano con una arma y la otra mano están poniendo los ladrillos. ¿Quién va a hacer eso? Personas que están dedicados a la obra. Los que edificaban llevaban cada uno su espada encinida en su cinto, así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces dije a los principales, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y amplia y nosotros estamos distanciados en la muralla, lejos los unos de los otros. En lugar donde oigase sonido de la corneta, allí reunidos con nosotros, y nuestro Dios combatirá por nosotros. Así trabajamos nosotros en la obra, y la mitad de ellos empuñaban las lanzas desde la aurora hasta la aparición de las estrellas. En aquel tiempo también dije al pueblo: cada uno quedase con su criado a pasar la noche dentro de Jerusalén, de modo que nos servían de noche como centinelas y de día como obreros. Noten verso 23. Ni yo, ni mis compañeros, ni mis hombres, ni la guardia que me acompañaban, ninguno de nosotros nos quitamos nuestra ropa, y cada uno tenía su jabalina en su derecha. Hermanos, lo que estamos leyendo es dedicación.
Esos judíos estaban en gran manera dedicados a la obra que estaba por delante de ellos. ¿Por qué estaban armados y otra mano estaban edificando? Los enemigos. Los enemigos. ¿Por qué no se quitaban la ropa de trabajo? Es que nos iba a robar tiempo para poder inmediatamente comenzar a construir. ¿Por qué no regresaban a sus casas? ¿Por qué dijo Nehemías, no, quédense todos aquí en la ciudad? Es grande la obra, tenemos que aprovechar cada minuto, segundo, momento para lograr hacer esto. Eso es dedicación, eso es poner un gran esfuerzo a lo que está por delante. Ahora, ¿era fácil para los judíos trabajar así? Yo no creo. No era fácil. Pero si todos nos estamos esforzando de la misma manera, poniendo el mismo esfuerzo, la misma dedicación, se va a lograr la meta. Porque estamos nosotros unidos. Y sí es cierto, la unidad aquí no vino fácil. No vino fácil para ellos. Y lo que nos están enseñando en realidad esos judíos, tenemos que luchar para mantenernos unidos y no perder nuestro enfoque de la meta. Y cuando nosotros llegamos a prestar atención al Evangelio, si vamos al Nuevo Testamento y llegamos a prestar atención al Evangelio en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, como también al griego. El Evangelio fue diseñado por Dios para unir a personas, para unir a las personas. Cuando nosotros llegamos a mirar en Efesios capítulo 2, si van conmigo ahí en Efesios capítulo 2, y el verso 16. En Efesios capítulo 2, el mismo autor de Romanos comienza a hablar acerca de la misma cosa aquí. En Efesios capítulo 2 y el verso 16 y adelante dice también, reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cómo? Por medio de la aplicación del Evangelio, porque el Evangelio fue diseñado por medio de Dios para unir. Dice, por medio de la cruz, dando muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para vosotros que estabais lejos. Obviamente está haciendo referencia a quién, a los gentiles, y paz para los que están cerca, los judíos. Dice, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por medio de Cristo, por medio de esa predicación. Entonces, lo que estamos mirando es de que el Evangelio nos une. Ahora, aunque esto es cierto, llegamos a mirar un poco de esto ayer, no quiere decir que viene fácil. No quiere decir que viene fácil. Cuando llegamos a mirar a los judíos y los gentiles, la relación entre estos dos grupos de personas, uniendo a esos dos grupos de personas, no era algo que vino muy fácil. Personas con muy diferentes culturas, costumbres, ahora están unidos. Como miramos, la iglesia de Roma era un buen ejemplo de esto. Cuando nosotros vemos en el capítulo 1 de Romanos, porque allí inicia toda la cosa. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo se está dirigiendo a los gentiles, porque ya habíamos hablado ayer que Romanos fue escrito a esa iglesia de Roma, donde inició como judíos, pero cuando vino el edicto de Claudio, los judíos se fueron, ¿y quién entró? Los gentiles. Y ahora están gentiles con los gentiles hermanos allí, con un liderazgo gentil. Llega Nerón y regresan los judíos. ¿Y cómo están las cosas ahora? Era necesario escribir este libro. Se tenían que entender los hermanos, ahora tienen que mantenerse unidos. Capítulo 1 se dirige a los gentiles y Pablo les dice, los gentiles son pecadores y están bajo pecado.
¿Qué estarían pensando los judíos? ¿Qué está pasando por la mente de los judíos cuando ellos comienzan a leer esto por primera vez? ¿Estarían ellos pensando, qué podemos hacer para ayudar a estos gentiles? No, ellos no estaban pensando en esto. Es muy probablemente que ellos estaban pensando, buen trabajo, Pablo, muy buen dicho. Qué bueno que les estás diciendo a esos paganos, a esos idólatras, que ellos son pecadores. Era difícil aceptar que ahora el Evangelio los está uniendo. Y cuando vamos en el capítulo 2, los judíos no están en una mejor situación. En realidad están en la misma situación, bajo pecado. ¿Qué estarían pensando los gentiles? Es muy probablemente que ellos estaban diciendo, ya ven, ustedes no son mejor que nosotros, ustedes también son pecadores. Buen trabajo, Pablo. Alguien tenía que humillar a estos judíos que se creen ser la mejor cosa. Muy buen dicho. Alguien tenía que ponerlos en su lugar. Pero lo que tenían que entender gentiles y judíos en todo lugar. Noten lo que dice en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, lo que todos tenían que llegar a entender era, ¿qué pues? En el verso 9, ¿qué pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Claro que no. Dice Pablo, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso es lo que gentiles como también judíos tenían que llegar a entender. Y que ambos tenían que dirigirse hacia la misma dirección para ser salvados de sus pecados. Judío como gentil tenían que dirigirse hacia el Evangelio, hacia Cristo. Aunque no debería de haber existido esta tensión, ya miramos que la cultura bien arraigada es difícil soltar. No debería de existir esa tensión entre judíos y gentiles. Sin embargo, ahí estaba. Y por eso una y otra vez, vayan conmigo ahí en Gálatas en el capítulo 3. En Gálatas capítulo 3 y el verso 26 llegamos a mirar la necesidad de dar a entender una y otra vez, no hay tal cosa como judío gentil. Tienen que aprender a estar unidos, trabajar juntos. Dice el verso 26, así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Judío como también gentil. Dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Dice el verso 28, ya no hay judío. Paren de hacer esta distinción entre judío y gentil. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque lo que importa ahora es que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La unidad, eso es lo que importa. Sea judío, sea gentil, todos eran hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Por haberse bautizado en Cristo. No hay necesidad de hacer una distinción entre judío, entre gentil. No hay necesidad de que hubiera tensión entre ellos. Porque en realidad lo que son solamente son unos en Cristo. Era necesario que se llegaran a llenar ellos con el amor de Dios y el amor de Cristo para mantenerse unidos y trabajar juntos. ¿Vino fácil? No, se requiere gran esfuerzo y dedicación. Esta meta que está por delante de nosotros, ¿va a venir fácil para nosotros? No. Pero si nos esforzamos, cada uno de nosotros, si estamos dedicados, cada uno de nosotros, ténganlo por seguro que lo vamos a lograr. Y ahora, si Dios espera que esos judíos y los gentiles en ese tiempo buscaran la unidad y que estuvieran ellos unidos, aunque no vino fácil, Dios esperaba unidad.
¿Qué va a esperar de nosotros aquí, donde no tenemos esa clase de tensión? Dios va a esperar que también mantengamos la unidad, luchando para la misma cosa. Aunque puede ser difícil en ocasiones, debemos esforzarnos y dedicarnos a estar unidos para asegurar el futuro de la iglesia. No se trata de mí, no se trata de ustedes, se trata de qué es lo que Dios quiere y desea para su iglesia. Y estar unidos en eso. Todas las cosas que nosotros hacemos no son de nosotros, gira alrededor de Dios. Miramos eso ayer. Pasamos por alto que Dios en realidad es nuestro enfoque en todo lo que hacemos. No cambia la cosa aquí con nuestra meta. La unidad nos ayuda a nosotros a superar los obstáculos que estaban por delante. Creo que todos nosotros sabemos algo acerca de obstáculos, porque creo que cada uno de nosotros en la vida nos hemos enfrentado con muchos obstáculos. Algunos de ellos llegan a ser más difíciles que otros. En ocasiones tenemos que hacerlos solos, superar esos obstáculos solos. En la iglesia, de igual manera, nos enfrentamos también con obstáculos. Pero saben que la diferencia cuando se trata de la iglesia, los obstáculos no se pueden vencer solos. Los obstáculos se vencen todos juntos. Se logran superar esos obstáculos todos juntos porque somos un solo cuerpo. Los obstáculos que los ancianos miran ¿son solamente los obstáculos de los ancianos? En ninguna manera. Son los obstáculos de todos. ¿Ellos lo tienen que superar? Sí, juntamente con todos los demás. Tenemos que superarlos. Pero la diferencia en que la iglesia llegamos a mirar es de que lo vamos a poder hacer nosotros unidos. Cuando nosotros continuamos adelante con este tema, vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué existen los obstáculos? ¿Nunca han pensado por qué existen esos obstáculos? Cuando somos una iglesia organizada, ¿saben qué? Continuaremos con los obstáculos. Nada más porque tenemos ancianos y diáconos y un evangelista, no quiere decir que ya todo va a estar bien suave y tranquilo. Podemos poner el carro en cruise control y ahí vamos todos fácilmente hacia la eternidad. Bueno, fuera, pero no son las cosas así. ¿Por qué existen los obstáculos? Hermanos, la Biblia lo dice claramente en 1 Pedro 5:8. Dice, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Existen los obstáculos porque existe un enemigo que nos quiere destruir y que quiere destruir esta obra que se ha iniciado hace 10 años atrás. Él no quiere que la iglesia en esta localidad, que la iglesia llegue a reflejar la imagen de Dios y mucho menos que lo llegue a hacer por generación tras generación tras generación. Él no quiere con eso. Él no quiere eso para nosotros. ¿Quiere el enemigo que tengamos ancianos que velan por nuestras almas que están protegiendo el rebaño? Por supuesto que no. ¿Quiere el enemigo que tengamos diáconos que lleguen a servir a los santos en diferentes maneras? Él no quiere eso. ¿Quiere el enemigo que tengamos un evangelista que se esfuerza para escudriñar las escrituras, para edificarnos y ayudarnos a madurar? En ninguna manera. ¿Quiere el enemigo que tengamos miembros que aunque no sirven en esos oficios, pero que sean activos, que son activos en la iglesia? ¿Quiere el enemigo eso? No, él no quiere eso.
Y tenemos que prestar mucha atención cuando el diablo en ocasiones se mete dentro de la iglesia disfrazado como un santo y luego quiere perturbar esto. Quiere estorbar esto. Es bien importante. El diablo no quiere nada de esas cosas. En Tito capítulo 1 y el verso 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Eso es lo que quiere el diablo. Él quiere una iglesia débil e incompleta. ¿Por qué? Más fácil, viene una presa más fácil. Es más fácil mantener la iglesia así de esa manera. Esto es lo que quiere el diablo. Esto no es lo que nosotros queremos aquí. Notemos los obstáculos que también llegaron a enfrentarse los judíos en los tiempos de Nehemías. Regresando a Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Y el verso 1 al 3 dice, Sucedió que cuando Sanballat oyó que nosotros edificábamos la muralla, se enfureció y se enojó muchísimo e hizo burla de los judíos. Entonces habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos miserables judíos? ¿La han de dejar restaurar para sí? ¿Han de volver a ofrecer sacrificios? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de hacer volver las piedras de entre los montes de escombros, estando estas quemadas? Junto a él estaba Tobías el amonita, que dijo, lo que ellos edifican, si sube una zora, derribará su muro de piedra. ¿Qué es lo que están enfrentando los judíos en los tiempos de Nehemías? ¿Obstáculos? Obstáculos, la misma cosa que nosotros enfrentamos. El diablo. Él no quiere la santa ciudad que se reedifique. Él no quiere que los judíos ofrecieran sacrificios a Dios, así como no quiere que nosotros nos mantengamos organizados. Cuando alguien está luchando para hacer la obra de Dios, ténganlo por seguro que allí va a estar el diablo estorbando. Allí va a estar. Noten lo que dice el verso 7 y el 8. Dice, pero sucedió cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod oyeron que proseguía la reconstrucción de los muros de Jerusalén y que las brechas habían comenzado a ser cerradas, se enfurecieron, se enojaron mucho. Conspiraron todos juntos para venir a combatir contra Jerusalén y causarles daño. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Quiere causarnos daño porque estamos logrando grandes cosas para Dios. Lo que esa iglesia llegó a hacer 10 años atrás y continúa a hacer aquí, 10 años después, ha llegado a ser un gran ejemplo para muchos. Y es importante que eso continúe. Y otra vez más, no se va a lograr sin que nosotros estemos unidos. Los obstáculos llegan, pero los obstáculos se pueden superar cuando nosotros estamos unidos. El diablo quiere debilitar la iglesia, pero nosotros, si estamos unidos, no lo vamos a permitir. Ya, para finalizar, mientras nos esforzamos para alcanzar nuestra meta, recordemos que no podemos lograrlo solo. Necesitamos enfocarnos en la misma dirección, esforzarnos y dedicarnos de la misma manera cada uno de nosotros, los ancianos de edad, los adultos de edad, los jóvenes de edad, incluso los niños también. Los jóvenes. Todos tenemos que dedicarnos hacia la misma dirección y superar cualquier obstáculo que el enemigo puede poner por delante de nosotros. Pero no podemos hacerlo solos. Nos necesitamos los unos a los otros. Y necesitamos que ayudarnos los unos a los otros a través de
de todo esto, de este proceso. Necesitamos que mantenernos unidos, trabajar juntos con nuestros ancianos, con nuestros diáconos y con nuestro evangelista. Recordemos las palabras de David, cual dijo: he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Solo cuando mantengamos la unidad entre nosotros, podemos mantener la iglesia organizada y glorificar a Dios generación tras generación, siempre reflejando el patrón bíblico. Y podemos terminar con esa pregunta: ¿ayudarás a mantener la iglesia unida? Esperamos que sí. Si hay alguien que no ha venido a la obediencia y quieres entregar tu vida a Dios, la vida a Dios, a la vida sin Dios, mejor dicho, no es nada. Pero cuando nosotros unimos nuestra vida a Dios por medio de las aguas del bautismo, ahora la vida es todo. Podemos lograr hacer grandes cosas para Dios, pero sin Dios no podemos hacer nada. Si quieres dar tu vida a Dios y unirte con Cristo en las aguas del bautismo, te invitamos que lo hagas mientras que entonamos este himno de invitación. Gracias por su atención.